Bienvenidos a un nuevo video y en este video les voy a presentar a una coach que podés encontrar en la vida personal, podés ser vos esa coach y vas a encontrar millones como esta coach. No trabaja de coach, pero con su accionar, con su acompañamiento, logra que la otra persona pueda cambiar en cómo está observando la vida o determinada situación o circunstancia. Y eso lo vamos a lograr. Te voy a compartir un artículo, te lo voy a leer, y se llama Páginas que me cambiaron la vida. Comenzamos. Páginas que me cambiaron la vida. Su madre no sabía leer, pero creía firmemente que los libros podrían llevarlo muy lejos. Por Ben Carson. Corría el año 1961, cuenta el escritor, y yo estaba en 5º grado. Mis calificaciones eran pésimas, y lo peor de todo es que ni siquiera me importaba. Hacía mucho que mi padre se había ido y mi hermano mayor, Curtis, también se había ido, y yo vivía con mi mamá en una triste casa del barrio de Delray, en Detroit, zona habitada por gente que en lenguaje amable podríamos llamar recia. La casa donde vivíamos era pequeña y escasamente amueblada, pero estaba limpia y siempre había comida en la mesa. En nuestra autoprotectora ignorancia infantil, Curtis y yo apenas nos dábamos cuenta de las dificultades que mamá pasaba para atendernos y a la vez sacarnos adelante con sus 3 trabajos de mucama. La jornada era más o menos esta, una vez que salíamos de la escuela. Jugábamos al fútbol o al básquetbol, nos robábamos algunas manzanas de un vecino y les disparábamos a las ratas con una escopeta de aire comprimido. Cuando oscurecía, regresábamos a casa y nos poníamos a ver televisión. No necesitábamos una guía de programación. Sabíamos qué programa pasaban a cualquier hora, en cualquier canal. Así, nuestra vida transcurría entre los tiroteos y el galopar de los caballos de Cheyenne, las risas de Yo quiero a Lucy o Mr. Ed, y en los pegajosos jingles de los anuncios publicitarios. Acostados en la cama de mi madre, veíamos televisión durante horas enteras. Pero un día mamá nos cambió la vida para siempre. Apagó el televisor. El detonador fueron mis malas calificaciones. Mi madre, Sonia Carson, había llegado apenas a 3er grado, pero era mucho más inteligente de lo que sus hijos pensamos entonces. Se había fijado en algo que había en todas las elegantes casas donde hacía la limpieza: libros. Entonces un día llegó a casa, apagó el televisor y nos anunció que se iba a ocupar de que cada uno de nosotros fuera alguien en la vida. De hoy en adelante van a leer 2 libros por semana, dijo, y tendrán que entregarme un resumen de cada uno. Nosotros enseguida nos quejamos de tamaña injusticia, alegando que todos los niños veían televisión. Pero al ver que fallaba esa estrategia, pensamos que quizás se le olvidaría en unos días. Además, exceptuando la Biblia de mamá, en casa no había otro libro. Pero ella reanudó el ataque diciendo que no nos quedaríamos allí, que iríamos a donde había libros. Yo los llevaré en el auto a la biblioteca, remató. Al poco tiempo, 2 niños desconsolados se dirigían de mala gana a una sucursal de la biblioteca pública de Detroit. Me puse a pasear, a regañadientes, por el pasillo de obras para niños, y como me gustaban los animales, al ver unos libros que parecían tratar del asunto, empecé a hojearlos. El primero que leí de principio a fin era sobre los castores y cómo viven y construyen sus diques. Por primera vez en la vida me encontraba perdido en la inmensidad de un mundo nuevo. Ningún programa de televisión me había llevado tan lejos de mi entorno como aquel viaje de palabras
hasta un frío arroyo del bosque, donde estos animales hacen su hogar. No lo comprendí entonces, pero era una experiencia muy distinta de la de ver televisión. Las imágenes se me formaban en la mente y no delante de los ojos, y yo podía verlas de nuevo cuantas veces quisiera con solo dar vuelta a la página. No tardé en empezar a esperar con ansia las visitas a ese remanso de paz en el ajetreo de mi vida. Fue allí donde descubrí a los dinosaurios, las diferencias entre reptiles y mamíferos y algo mucho más importante, que no solo me gustaba leer, sino que era capaz de retener más información y más pronto por medio de la palabra escrita que por conversaciones o imágenes. De los animales pasé a las plantas y una vez que devoré cuantos libros sobre el tema pude, decidí cambiar a los minerales. Me paseaba por las vías del tren recogiendo piedras, llenaba cajas con ellas y luego las llevaba a casa para tratar de identificarlas con ayuda de un libro de geología. Entre las tapas de todos esos libros había mundos enteros y yo podía recorrerlos a mis anchas. De paso, ocurrió algo curioso. Empecé a saber y los maestros lo notaron. Llegué hasta el punto de no ver la hora de estar en casa para consultar más libros y Curtis y yo ya no esperábamos a que mamá volviera del trabajo para llevarnos a la biblioteca. Descubrimos un atajo. En cuanto a la prohibición de ver televisión, mamá terminó por ceder, aunque solo un poco. Podíamos verla algunas horas por semana, pero el televisor ya no era nuestro mundo, sino un pasatiempo ocasional. Años después supimos que nuestra madre era analfabeta y no podía leer siquiera los breves resúmenes que le escribíamos, pero con el tiempo no solo aprendió a leer, sino que obtuvo un diploma de educación general. Ahora Curtis es ingeniero y yo jefe de neurocirugía pediátrica del Centro Infantil Johns Hopkins en Baltimore. A veces todavía me cuesta trabajo creer la trayectoria de mi vida. De ser un alumno deficiente e indiferente en una escuela pública de Detroit, pasé a ser becario en la Universidad de Yale y de allí a la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y finalmente a este cargo, que me lleva a dar clases y realizar delicadas operaciones en todo el mundo. Sin embargo, sé cuándo comenzó el viaje. Comenzó el viaje cuando mi madre apagó el televisor y nos metió en su auto para llevarnos a la biblioteca. Su mamá fue una excelente coach, que logró con una acción, sin hacerlo ella directamente, que los hermanos por sí mismos pudieran cambiar los observadores que eran hasta ese momento. Para ellos su mundo era la televisión, tirar tiros con rifles de aire comprimidos, jugar al básquet, jugar al fútbol, que está muy bien, porque forma parte de la vida de todos, el entretenimiento, los hobbies, el descansar. Pero ella con solo una acción los invitó a descubrir otro punto de vista, otra forma de mirarse a sí mismo y de descubrir la capacidad que en ellos mismos habita. Eso, señores, es coaching. Y no hace falta recibirse de coach para poder hacer, para poder acompañar, para poder tomar estas acciones y dejar en manos del otro que por sí mismo crezca, evolucione, que cambie de punto de observación. Gracias por ver este video. Hasta un próximo encuentro.